Interludio 2, la hija más joven del clan Ruu. Rime Ruu vio por primera vez a ese extranjero el día 25 del mes amarillo. Después de terminar su trabajo por la mañana en el río, se fue con atención, corriendo por el camino amarillo pisado por el bosque, hacia la casa del Fa. Hoy era un día raro cuando no tenía mucho trabajo después de que el sol alcanzara su punto máximo, por lo que obtuvo el permiso de su madre para salir y luego prácticamente se fue volando de la casa de los Ruu. Como Aifa tenía que cuidar toda su casa sola, estaba mucho más ocupada que Rime Ruu. En los 2 años transcurridos desde que Gil Fa, su padre, falleció, apenas habían tenido la oportunidad de verse. ¿Cuándo fue la última vez que se había encontrado con Aifa? Puede haber sido alrededor de 10 días en este punto. La sola idea de ver a Aifa fue suficiente para hacer que Rime Ruu naturalmente estallara en una sonrisa. Y sin embargo, nadie estaba en la casa del Fa. Rime Ruu pensó que tal vez estaba en el río, limpiando después de la cena de anoche, pero Aifa tampoco estaba allí. Preocupada y nerviosa por los pensamientos de que tal vez fue secuestrada por el clan Sun, Rime Ruu llamó a la puerta de la casa más cercana a la casa del Fa, que pertenecía a un pequeño clan conocido como el Fu. Disculpe, esta es Rime Ruu del clan Ruu, ¿hay alguien ahí? La puerta se abrió lentamente y se asomó un rostro terriblemente delgado y pálido de mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué asunto podría tener alguien del clan Ruu con el clan Fu? Perdóname. Estaba buscando a Aifa. ¿Sabes a dónde fue? Rime Ruu le preguntó a la mujer, a quien había visto muchas veces en el pasado. Sin embargo, la mujer parecía haber perdido mucho más en comparación con su aspecto en los recuerdos de la niña, y sus ojos parecían positivamente indiferentes. Además de todo eso, estaba acunando a un pequeño bebé en sus brazos. La familia Ruu tenía al bebé Kouta Ruu, pero este era aún más pequeño. De alguna manera, ella no podía evitar preocuparse si él tuviera la oportunidad de crecer más. Aifa, es. Parece que se dirigió al bosque esta mañana. La mujer delgada respondió débilmente. ¿El bosque? ¿Tan temprano en la mañana? Sí. Tenía un extranjero que no reconocí con ella. ¿Un extranjero? Rime Ruu no entendía bien el significado de la palabra. Aparentemente había muchos extranjeros en la ciudad de Correos, pero nunca pisaron el borde del bosque. La gente del pueblo trató a Jiva y las personas que los cazaron como si fueran demonios. ¿Qué quieres decir, un extranjero? ¿Qué está haciendo Aifa con alguien así? No lo sé. Ella también estaba caminando por el asentamiento con él anoche. Todavía no entendía lo que estaba sucediendo, pero Rime Ruu pensó que era mejor preguntarle a Aifa directamente, así que le hizo una pequeña reverencia a la mujer. Gracias. Bueno, entonces voy a esperar en la casa del Fa a que Aifa regrese a casa. Por favor, espera. Aifa todavía se niega a casarse con el clan Ruu, ¿no es así? Sí, ¿y qué? Entonces, ¿no sería mejor para ti no involucrarte más con Aifa, considerando que eres parte del clan Ruu? Había una luz desesperada en los ojos sin vida de la mujer. Anoche, el hijo mayor del clan Suun merodeaba por la casa del Fa. Si los clanes Suun y Ruu luchan, el borde del bosque será destruido. Sí, pero eso no debería significar Aifa y no puedo tener nada que ver la una con la otra, dijo Rime Ruu, alzando la voz sin pensar. La mujer se encogió, luciendo claramente asustada. Seguramente tenía miedo de los clanes Suun y Ruu, que tenían el mayor poder en el borde del bosque. Y también estaba evitando a Aifa, que había cortado lazos con los dos. Por eso Aifa se quedó sola. Sintiéndose un poco triste por cómo habían ido las cosas, Rime Ruu dio un adiós y una reverencia más. Sin embargo, la mujer la llamó de nuevo. Por favor, espera.
Sé que ya te he dado consejos impertinentes, pero creo que estar involucrado con un extranjero como ese también sería malo para el clan Ruu. ¿No crees que primero debes asegurarte de obtener el permiso de tu jefe de clan? La imagen de su padre, el jefe del clan Ruu, Dande Ruu, apareció en la cabeza de Rime Ruu. Ciertamente era cierto que siempre decía que no se involucrara con extranjeros. Sin embargo, Rime Ruu casi nunca abandonó el borde del bosque, por lo que, en primer lugar, no tuvo ninguna oportunidad de interactuar con ninguno. Como resultado, ella no sabía exactamente qué tan tabú puede ser. Si Rime Ruu tomara la decisión equivocada aquí y ahora, había una posibilidad de que pudiera terminar prohibiéndole interactuar con Aifa por completo. Y eso era algo que ella no podía soportar. Solo quiero ser amigo de Aifa. Actualmente, la propia Aifa también estaba tratando de cortar los lazos con Rime Ruu. La razón detrás de eso era la misma que la mujer había mencionado. Aifa se había ganado la animosidad del clan Sun, y tampoco debería tener nada que ver con nadie del clan Ruu. Además de eso, ella también rechazó una oferta para casarse con la casa principal de Ruu. Eso no había sido suficiente para provocar mala sangre, pero definitivamente era cierto que Dande había renunciado a Aifa después de ese punto. Honestamente, la idea de que Aifa se convirtiera en parte de su familia nunca se había sentido real para Rime Ruu, por lo que realmente no le importaba todo eso. Sin embargo, el problema era que nadie estaba contento con la idea de que Aifa y Rime Ruu tuvieran algo que ver entre sí. La mujer soltó en voz baja. Rime Ruu siguió su línea de visión y vio a Aifa parada allí. Estaba con un extraño desconocido, cruzando la calle. Estaban cargando un poste de grigé, que tenía una gran jiba colgando de él. Mientras se sentía impresionado por la forma en que Aifa había cazado una jiba tan temprano en la mañana, Rime Ruu comenzó a examinar cuidadosamente al extranjero. ¿Un extranjero? Sí, eso era definitivamente lo que era. Su cabello era negro, y también sus ojos. Su piel era como la de la gente occidental, un blanco marfil con solo un toque de marrón. Y todavía era joven, probablemente alrededor de la edad de Aifa. También estaba vestido de forma extraña. Su torso y parte inferior del cuerpo estaban cubiertos de blanco puro, y la única piel que mostraba eran su rostro y manos. Además tenía una especie de tela blanca envuelta alrededor de su cabeza. Él se ve bastante débil, de alguna manera. Aunque ambos llevaban la jiba, solo el extranjero respiraba con dificultad y tenía un equilibrio inestable. Si durara mucho más, probablemente colapsaría. Y sin embargo, por alguna razón, este extranjero parecía que realmente se estaba divirtiendo. Y curiosamente, a pesar de que su rostro estaba tan pálido como la gente de la ciudad, había una luz fuerte y brillante que brillaba en sus ojos negros. Ese punto no se parecía tanto a la gente de la ciudad. Aunque dicho esto, tampoco se parecía en nada a la gente del borde del bosque. Había una especie de aire inusual en este extranjero, que no parecía parecerse a nadie en absoluto. Bueno, no parece una persona particularmente mala. Aún así, la gente de la ciudad en última instancia todavía era gente de la ciudad. La gente del borde del bosque y las personas que vivían en la ciudad de piedra simplemente no se llevaban bien. Rime Ruu no tenía ni idea de por qué una persona así estaba saliendo con Aifa. En poco tiempo, el extranjero y Aifa desaparecieron de la vista, sin siquiera darse cuenta de Rime Ruu o la mujer. ¿Lo viste, verdad? Nunca antes habíamos tenido un extranjero al acecho en el borde del bosque. Esto puede ser algún tipo de mal augurio. Esa es una razón más por la que necesito ayudar a Aifa. Rime Ruu se cruzó de brazos y comenzó a pensar. Pero no importa cuánto pensara, no podía encontrar una respuesta. Había un límite a lo que un niño de 8 años podía hacer, y esto puede no ser exactamente el tipo de problema en el que estaba bien que ella se involucrara o hablara. Teniendo en cuenta las circunstancias, era importante que aclarara de qué se trataba exactamente el tabú que involucra a los extranjeros.
Se había ido y había corrido todo este camino y ni siquiera había llegado a decir una sola palabra a Aifa, pero no había ayuda para eso. Después de decir adiós a la mujer Fu, que parecía demasiado preocupada, Rime Ru regresó por el camino que había tomado allí. ¿A dónde fuiste, Rime?, le preguntó su hermano menor, Ludo, cuando regresó a la plaza en el centro de las casas Ru. Los hombres no tenían trabajo que hacer hasta que el sol llegó a su punto máximo, y Ludo siempre había sido un madrugador. Como Rime había corrido desde la casa del Fa, se aferró al brazo de su hermano mayor mientras recuperaba el aliento. Aparentemente hay un extranjero en la casa del Fa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa con eso? No era el tipo de cosas que se explicaban fácilmente, por lo que Rime Ru decidió contarle a Ludo Ru todo lo que había visto y oído durante toda la mañana. Realmente no lo entiendo. ¿Qué hace esa mujer de Aifa acercándose a un extranjero? Y oye, ¿todavía no has cortado lazos con ella? Por supuesto no. Somos amigas de por vida. Oh, ya veo. Bueno, lo que sea. En cualquier caso, si quieres hacer algo sobre ese extranjero, primero tendrás que hablar con papá. El tabú contra interferir con la gente de la ciudad de piedra es especialmente estricto, después de todo. ¿Es así como Aifa terminó haciendo las órdenes de un tipo tan débil? Me preguntó Rime, con una mirada desesperada en su rostro, solo para obtener un «no seas estúpida», de parte de su hermano. Él despeinó su cabello amarillento. Esa mujer no retrocedió con nuestro padre o con la gente del clan Suun, así que no hay forma de que haya dejado que un tipo de la ciudad la ordene, ¿verdad? En realidad, es más probable que haya capturado a ese tipo y lo esté haciendo ayudarla con su trabajo. Pero honestamente, no tengo idea de lo que está pasando. Es verdad. ¿Qué está haciendo Aifa junto con alguien de la ciudad? He estado pensando mucho en eso, pero todavía no tengo idea. Aún así, tal vez no le queda nadie en quien confiar sino alguien de la ciudad. Se hizo enemiga de los Suun y Ruu, y las otras familias tienen tanto miedo de involucrarse que ni siquiera se acercan a ella. El clan Ruu no es el enemigo de Aifa, gritó Rime Ru enojada, pero su burlón hermano mayor no retiró el hombro que ella sostenía. Incluso si no somos enemigos, ella rechazó la oferta de casarse con la familia, así que no hay nada que se pueda hacer al respecto ahora. No importa cuánto puedas patear y gritar, no podemos salvar a alguien que ni siquiera es parte de nuestra familia. Lo que sea. Pequeño Ludo, idiota. Rime Ru pisoteó el suelo y salió corriendo hacia la casa. Tú eres la pequeña, escuchó a su hermano gritar desde atrás, y luego abrió la puerta. Su padre no estaba allí, por lo que todavía debe haber estado durmiendo. En la sala de recepción, su hermano mayor Hiza Ru y su esposa Cecilia Ru estaban hablando en voz baja, con su hijo Kouta Ru entre ellos. Oh vaya. ¿Qué pasa, Rime?, preguntó Cecilia Ru con una sonrisa amable, balanceando la cuna tejida de hierba todo el tiempo. Rime Ru estaba claramente irritada incluso cuando se quitó el calzado y entró en la casa, luego se dejó caer frente a ellos. Escucha esto. Aparentemente hay un extranjero en la casa de Fa. ¿Qué debo hacer al respecto? Su hermano Hiza Ru era incluso más aterrador que su padre, Dan de Ru. Pero se sintió más fuerte que nadie sobre el respeto de las leyes del borde del bosque, por lo que seguramente sería la persona perfecta para decir lo que se debe hacer en esta situación. Y, sin embargo, las palabras que pronunció después de escuchar la explicación completa de Rime no eran algo que ella simplemente pudiera aceptar. Lo mejor es que evites acercarte a alguien de la ciudad siempre que sea posible. Hasta que este extranjero se vaya, no debes acercarte a la casa de Fa, Rime. ¿Pero por qué? Si ese extranjero resulta ser una mala persona, Aifa podría estar en peligro. Mientras la gente de la ciudad y el límite del bosque respeten sus propias leyes, no debe suceder nada peligroso. Y esa cabeza del clan Fa se llama a sí misma cazadora,
por lo que ningún hombre de la ciudad debería ser capaz de vencerla, ¿verdad? Pero el jefe del clan Fa trajo a una persona del pueblo a este asentamiento por su propia discreción. Mientras no ocurran problemas como resultado, nadie puede juzgarla por eso. Pero si interfieres y desechas el equilibrio de las cosas, provocando algún tipo de incidente, entonces el jefe del clan Fa será el obligado a responder por ello, explicó Hizaru en voz baja, su expresión permaneciendo perfectamente tranquila. Y así, es mejor que no te involucres, Rime. Rime no podía aceptar eso en lo más mínimo. Y, sin embargo, cuando Danderu apareció más tarde, todo lo que dijo fue, no te involucres con extranjeros. Parecía tan disgustado que tuvo suerte de no salir y decir, corta todos los lazos con el clan Fa, por lo que Rime-ru no pudo exactamente empujar el tema más allá. ¿Por qué nadie está preocupado por Aifa? Eso fue lo que hizo a Rime-ru más triste de todos. Hace 2 años, Aifa recibió una solicitud para casarse con el clan Ru. Hasta entonces, ella no había interactuado con nadie del clan, excepto Rime-ru y la anciana, Hiba-ru, pero cuando Danderu escuchó cómo había golpeado al heredero del clan Sun, lo encontró divertido e intentó establecer con su segundo hijo, Darmu-ru, con ella. Era una idea bastante ridícula, pero al menos en la superficie, nadie se opuso. Lo peor que sucedió fue que Hizaru frunció el ceño. Se compadeció de todos por sus circunstancias, al ver cómo había perdido a toda su familia a la edad de 15 años, y luego se ganó la animosidad del clan Sun, que dirigió a su gente. Además de eso, ella era una mujer tan obstinada que seguramente sería una buena opción para el clan Ru. Y así, casi nadie se opuso al sindicato. Rime-ru se sintió un poco incómoda ante la idea de tener a su amiga desde que era muy pequeña, de repente se convirtió en familia, y simplemente no le sentó bien. Pero finalmente aceptó que no era una mala idea para todos, especialmente al ver cómo las piernas de Hiba-ru se habían debilitado tanto que le había resultado difícil visitar a Aifa. Pero al final, Aifa rechazó la oferta. Ella dijo que se convertiría en la cabeza del clan Fa y viviría como cazadora. Cuando Rime-ru escuchó eso, quedó perfectamente satisfecha con la respuesta. Después de todo, cuando su padre Hilfa todavía estaba vivo, había llevado a Aifa al bosque para ayudarlo a cazar. Y Aifa siempre parecía que realmente se estaba divirtiendo cuando lo hacía. Probablemente fue por eso que simplemente no había hecho clic para Rime-ru que Aifa nunca volvería a cazar y, en cambio, simplemente se convertiría en la esposa de alguien. En ese momento, Rime-ru tenía solo 6 años, por lo que no lo había pensado tan lógicamente, pero cuando escuchó que Aifa había rechazado la propuesta, definitivamente se sintió mucho más aliviada que decepcionada. Incluso si no estaban relacionados por sangre, Aifa seguía siendo muy importante para Rime-ru. Y si podían mantener el mismo tipo de relación que tenían hasta ahora, entonces eso estaba bien. Pero finalmente, Aifa terminó cambiando después de todo. Ella ya tenía mala sangre con el clan Sun, y comenzó a decir que tampoco debería tener ningún vínculo con el clan Ru, incluso comenzando a distanciarse de Rime-ru. Además de eso, la familia de Rime-ru también parecía haber perdido todo interés en Aifa. Al principio estaban enojados y decepcionados por la negativa, pero en poco tiempo nadie se molestó en mencionar su nombre. Incluso si ella no se convirtiera en familia, nada sobre las circunstancias de Aifa debería haber cambiado. Pero ahora nadie se compadeció de Aifa, a pesar de que no tenía a nadie en quien confiar. Se había hecho enemiga del clan que guiaba a su gente, y se la dejó vivir sola. Los únicos amigos de Aifa eran solo ella y Hiba-ru. Y Hiba-ru ni siquiera podía caminar mucho hoy en día. En ese caso, ella era la única que podía estar al lado de Aifa. Fue ese pensamiento lo que llevó a Rime-ru a ir a la casa del Fa una y otra vez, a pesar de que Aifa la trataba con frialdad. Eso había continuado durante 2 años, pero ahora ese extranjero había aparecido. ¿Quién era él, de todos modos? Tanto su padre como su hermano le habían dicho que se mantuviera alejada, pero ella simplemente no podía dejarlo así. Y así,
Rimé-Ru se aseguró de visitar la casa del Fa casi todos los días después de espiar a ese extranjero. Incluso si ella se acercara, debería estar bien siempre que no se dieran cuenta. Además, solo le dijeron que no se acercara a los extranjeros. Eso significaba que aún debería estar bien esperar hasta que se separaran y luego agarrar a Aifa y hacer que se lo explicara. Desafortunadamente, ella no parecía poder encontrar una oportunidad. Parecían estar prácticamente unidos tanto de día como de noche. La única oportunidad real fue cuando Aifa salió a cazar cuando el sol alcanzó su punto máximo, pero Rimé-Ru tenía trabajo en casa en ese momento. Mientras perdía ociosamente el tiempo de esa manera, ya habían pasado 5 días antes de que ella lo supiera. Hoy también llegué tarde. El camino por el que estaba corriendo intensamente ya se estaba volviendo oscuro y sombrío. Hoy ayudó a pelar las pieles, por lo que estaba corriendo especialmente tarde. A este ritmo, definitivamente no regresaría a su casa a tiempo para la cena y su padre terminaría rugiéndola, pero Rimé-Ru había alcanzado un estado mental en el que simplemente no podía dormir tranquila si no lo había comprobado ese día y me aseguré de que Aifa todavía estuviera bien. ¿Qué piensa hacer Aifa con ese extranjero? Mientras los observaba atentamente, no podía sentir ni una pizca de nada peligroso. De vez en cuando se peleaban, pero ninguno de ellos parecía enojarse nunca. Aún así, no podía ver la razón detrás de que Aifa permitiera que un extranjero se quedara en su casa. ¿Acaso ese extranjero quería a Aifa como su novia, tal vez? ¿O simplemente se estaba dejando entrar sin ser invitado? Pero aún así, si Aifa no se sentía así por él, seguramente nunca lo habría dejado quedarse allí, y si iba a responder a sus sentimientos, algo iba a suceder. Pero al menos por ahora, Aifa no se había cortado el cabello largo que era prueba de que no estaba soltera, ni había comenzado a usar un atuendo de una sola pieza. Odiaría si Aifa terminara dejando el borde del bosque. Esa fue la mayor fuente de preocupación para Rimé-Ru. En ese momento, Aifa había cortado todos los lazos con la gente del borde del bosque. Rimé-Ru y Hiba-Ru eran las únicas que quedaban para llamarla amiga, e incluso entonces, ella también intentaba separarse de ellas. ¿Era realmente posible seguir viviendo solo? Rimé-Ru ni siquiera podía imaginarlo. Y así, no sería extraño en absoluto si Aifa se hubiera cansado del borde del bosque y estuviera pensando en mudarse a un lugar lejano. Quiero decir, quiero que Aifa sea feliz, pero, ella también odiaría si nunca pudiera ver a Aifa nunca más. Si estuvieran separadas de por vida, eso sería insoportable. Esa pudo haber sido la razón por la cual Rimé-Ru había terminado visitando la casa del Fa de esta manera, día tras día. Al igual que Ludo-Ru y Hiza-Ru habían dicho, era difícil imaginar que esa persona del pueblo pálido se pusiera lo mejor de Aifa. Pero, ¿no era posible que ella eligiera abandonar el borde del bosque y emprender un viaje con él? Quizás fue porque no podía sacudir esa sensación de inquietud que sintió la necesidad de confirmar constantemente, que Aifa todavía estaba allí. Cuando Rimé-Ru finalmente llegó a la casa del Fa, el sol se estaba acercando al bosque occidental. En el segundo que vio la luz de las velas a través de las ventanas enrejadas, suspiró aliviada. Gracias a Dios. Ella todavía está allí. Ahora solo necesitaba asegurarse de que Aifa se veía bien, y luego podría ir directamente a casa por el día. Mientras ese pensamiento pasaba por su mente, se arrastró hasta la ventana lo más silenciosamente posible. De repente, Rimé-Ru sintió la necesidad de gritar, ¡ah! Aifa y el extranjero estaban cenando. ¿Y ese extranjero? Llevaba la ropa de la gente de la linde del bosque. Todavía tenía un paño blanco puro alrededor de la cabeza y el pecho, pero el chaleco que tenía encima era claramente del tipo que usaba su gente. Y además de eso, definitivamente era la ropa que llevaba Hilfa cuando estaba vivo. ¿Entonces este extranjero realmente se está casando con su clan? ¿Va a ser el esposo de Aifa? De repente, un nuevo tipo de inquietud y duda surgió dentro de ella.
Es decir, no pudo evitar preguntarse si este extranjero estaba calificado para ser el esposo de Aifa. Rimé-Ru se puso tan de puntillas como pudo, y las miró a través del enrejado. Ella era una experta cuando se trataba de ocultar su presencia, por lo que seguramente incluso alguien tan astuto como Aifa no se daría cuenta. Parecía que los dos estaban discutiendo hoy también. ¿Por qué? ¿Todavía estás enojada por lo que sucedió alrededor del mediodía?, preguntó el extranjero, claramente sin ninguna restricción. Fuera de su color pálido, el perfil de su rostro no parecía tener nada de especial. La gente de la ciudad tenía caras femeninas para empezar, por lo que probablemente parecía bastante normal. Realmente no se destacó en absoluto. Bueno, fuera de la luz que brillaba fuertemente en sus ojos negros, eso era. Realmente tenía ojos misteriosos. A pesar de esa fuerte luz, también parecían inquietos, de alguna manera. Se veían amables como los ojos de una mujer, pero también fuertes como los de un hombre, lo que los hizo bastante difíciles de precisar. Sin embargo, lo único que Rimé-Ru podía decir era que no los encontraba desagradables. ¿Mediodía? ¿A te refieres a cuando perdiste el control de ti mismo y actuaste insolentemente? Ya me había olvidado por completo de eso, respondió Aifa en voz baja. Mientras Rimé-Ru se preguntaba con una inclinación de cabeza cómo el extranjero había actuado insolentemente, la expresión en la cara del hombre tomó otro cambio repentino. Pasó de parecer positivamente aterrado a un poco sospechoso. ¿Lo olvidaste? Entonces, ¿por qué no me cuentas tus pensamientos? Para de preguntar. Si no quiero decírtelo, entonces eso es todo. Aifa gritó de repente, causando que Rimé-Ru retrocediera. El extranjero también parecía sorprendido. La expresión de este extranjero cambió mucho, lo que facilitó la lectura de sus emociones. Sin embargo, la sorpresa más grande fue lo abierta que estaba Aifa mostrando cómo se sentía. Porque tenía la cara tan roja, y porque estaba mirando un poco hacia abajo, y porque estaba ocultando su rostro detrás de ese tazón de madera. Eso pudo haber bloqueado la vista del extranjero desde donde estaba sentado, pero como Rimé-Ru estaba observando desde un lado, podía ver claramente la cara de Aifa. Y en este momento, Aifa se veía seriamente avergonzado. Solo déjalo. No me mires. Aifa no era del tipo que dejaba que otros vieran cómo se sentía muy a menudo. Ya sea que estuviera feliz o triste, lo máximo que podría ver era un ligero cambio en sus ojos o boca, lo que hacía que fuera bastante difícil saber cómo se sentía por dentro. Y esa tendencia solo se había fortalecido desde que Hilfa había fallecido. Y sin embargo, aquí Aifa estaba mostrando abiertamente cómo se sentía, lo que sorprendió seriamente a Rimé-Ru. Mientras tanto, el extranjero suspiró, sonando un poco decepcionado de alguna manera, y luego pareció perderse en sus propios pensamientos. Esa debe haber sido la razón por la que no se había dado cuenta de que Aifa había bajado el tazón y comenzó a concentrarse intensamente en su rostro. Y ahora, parecía haber estallado en una sonrisa muy leve. Con sus mejillas aún rojas, Aifa estaba mirando directamente a la cara del extranjero, luciendo terriblemente satisfecha y también extremadamente feliz. La suave y amable luz en esos ojos azules de Aifa que tanto amaba le recordó a Rimé-Ru cuando Hilfa todavía estaba vivo. Aifa. Aifa nunca había hecho una cara así en los últimos 2 años. La expresión de Aifa se había convertido en algo helado, como si una parte de su corazón hubiera muerto junto a su padre. Entonces debe ser él, ¿verdad? El lugar donde nació no importó. Mientras traía paz al corazón sufriente de Aifa, a Rimé-Ru no le importaba si era extranjero o lo que sea. Cuando ese pensamiento pasó por su cabeza, miró al extranjero y vio que él estaba mirando un poco hacia abajo y parecía estar sonriendo también. Parecía estar decepcionado justo antes, pero ahora podía ver la misma alegría y satisfacción en sus ojos negros que había observado en los ojos de Aifa mientras miraba la extraña carne frente a él. Debe haber sentido lo mismo que Aifa.
Después de todo, las familias tendían a ser así. Aifa había perdido a Gilfa, y ella había rechazado la oferta de casarse con el clan Ruu. Pero efectivamente, parecía que todavía necesitaba familia después de todo. Era demasiado triste para ella seguir viviendo sola. Rime Ruu se limpió las lágrimas que se habían acumulado constantemente con el dorso de su mano y luego gritó, con una voz intencionalmente alegre, «Oye, ¿qué es lo que estás comiendo?»